tal? ¿Cómo estás? Te envío un gran saludo, muy, muy afectuoso. Esto es Mente, Cuerpo, Espíritu, Terapia Holística HK. Y esto, bueno, precisamente es un videoblog más de MC Espiritual. Ya sabes, este es un canal de crecimiento, de evolución constante. Y bueno, pues el día de hoy voy a hablarte un poco acerca de lo que es la noche oscura. Posiblemente tú hayas escuchado este término anteriormente, noche oscura del alma. Y bueno, pues quiero comentarte que Noche oscura del alma, o Noche oscura más bien dicho, es el título de un poema escrito por este gran poeta español del siglo XVI, Juan de la Cruz, un místico y también católico. Su poema narra el viaje del alma desde su casa corporal, desde su cuerpo, desde su día a día, de sus experiencias cotidianas, hasta un punto donde puede unirse con Dios. El viaje se denomina la noche oscura. En parte te voy a decir por qué le da ese nombre. Le da el nombre de noche oscura porque la oscuridad representa el hecho de caminar en este cuerpo por la vida, es decir, el sufrimiento. Y eso me hace recordar un poco lo que en alguna ocasión mencionó Siddhartha Gautama Buda, cuando hizo honor a esas cuatro nobles verdades. Número uno, la verdad del malestar, es decir, el sufrimiento. La verdad de la causa de ese malestar o sufrimiento. Número tres, la verdad del cese o extinción de la causa de ese sufrimiento o malestar. Y por último, la última noble verdad, la verdad del camino que conduce a la extinción de ese sufrimiento. Cualquiera de los dos, Buda o San Juan de la Cruz, hablan de ese camino desde este cuerpo, desde este sufrimiento que vivimos día a día, hacia un destino. Y ese destino es precisamente Dios. Podemos decirle Dios, podemos decirle universo, podemos decirle la fuente, podemos decirle interior del alma, podemos llamarle de muchas formas, pero el punto es siempre el mismo. Es un camino hasta cierto punto, pues un tanto incomprensible cuando lo estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por algo muy, muy, muy fuerte. Y quiero comentarte que la iluminación, es decir, cuando tú llegas a esa cuarta noble verdad, que es el camino que conduce a la extinción total del sufrimiento, ese camino no va a encontrar una luz, no es precisamente el día de tu muerte. Sin embargo, sí es el momento en donde, digamos, tocas fondo para entenderlo mejor. Es donde tocamos fondo, es cuando decimos, ajá, ahora sí. Y vuelvo a Jesús, cuando Él está en esa cruz, cuando está sufriendo, cuando está su cuerpo no nada más sintiendo ese dolor de esos clavos en esa cruz en lo alto, sino el sufrir cómo el pueblo le rechaza, le maldice cuando él trató de darles una gran enseñanza. Entonces, Jesús como un gran maestro, pues creció y vivió con esa iluminación. Y entonces
al ver de que incluso sus propios discípulos le traicionaron, pues él sufrió mucho. Él se sintió traicionado, él se sintió triste y sin ningún motivo. Y decía, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y se lo dice justo la noche anterior a su fallecimiento, justo la noche anterior a cuando desencarna de su cuerpo y se convierte en una luz más. Cuando hace esa conexión con el cosmos, con el éter, con el infinito. Pero en ese momento él dice, ¿por qué estoy viviendo yo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que pasar? ¿Por qué pasamos por este proceso de soledad, de dolor? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y es que es eso que tenemos que quizás cambiar de piel, como si fuésemos una serpiente en ese proceso tan doloroso para recrearnos. Definitivamente pasamos por ese proceso, pero es única y exclusivamente con la razón o con con la finalidad de vencer los miedos y despojarnos de esa piel que ya no nos sirve, que también le podemos llamar ego. Entonces, para ascender, tenemos que morir. De forma literal, estoy hablando de forma literal, por supuesto. Para ascender tenemos que morir, tenemos que despertar de esas mentiras, de esa fantasía, de ese maya que hemos estado viviendo, de esa ficción que nuestra mente nos lleva, porque todo es a base de interpretaciones. No estamos viviendo lo que se le llamaría una realidad real, sino que es todo un juego, una fantasía, un grupo o una forma de colectar todos esos sentimientos egocéntricos, esos sentimientos o esos pensamientos o esas creencias de ego. Así que es importante llegar a ese entendimiento y después bajarnos de esa cruz, porque todos traemos una cruz y todos hemos sido o seremos sacrificados, crucificados, y no solo una vez. La noche oscura que vive el alma se vive muchas veces, quizás una, quizás dos, quizás tres, yo llevo ya muchas. Entonces, todo esto es un crecimiento. Este es un momento donde nos sentimos más vulnerables, donde veo quizás a la luna como soy yo, sin tener esa propia luz, pero necesito la luz del sol para obtener esa luz. Estoy hablando de una manera muy metafórica, por supuesto, pero para obtener esa luz tengo que tener una transformación, así como la hermosa mariposa, ¿verdad? Esa hermosa mariposa que en un momento dado fue un gusano, se convirtió en un capullo y sufrió toda esa transformación, esa metamorfosis. Así nosotros nos pasa. Y cuando estamos dentro de ese capullo, cuando estamos convirtiendo, o cuando estamos siendo ese gusano y nos estamos convirtiendo en ese capullo, es parte de esa transformación, de ese sufrimiento. Entonces, despertar de este sueño, darse cuenta de que realmente tenemos una identidad ganada que no nos hace a nosotros mismos, y caemos y nos caemos profundo, pero al momento de tocar fondo nos elevamos. Y entonces
es cuando nos iluminamos. Sin embargo, cuando caemos, pero nos aferramos a ese dolor, cuando no aceptamos y no queremos ver claramente que hemos estado en una situación de fantasía, en una situación falsa, dolorosa, llena de sufrimiento, no vamos a poder integrar todo nuestro aprendizaje. Tenemos que aprender a soltar. Por eso es importante el trabajar el desapego. Es un proceso que todos tenemos que vivir. No es negativo, es crecimiento, es iluminación, es una gran oportunidad para eliminar o quizás modificar el ego, esas creencias, esos bloqueos, esos pensamientos, esa tristeza, ese enojo. Si lo sientes, abrázalo. Abrázalo, pero no permitas que te invada, no permitas que entre en cada una de tus células. Reconócelo. Estoy enojada, estoy molesta, estoy triste, he llorado por días, por semanas, por meses, por años. Pero hoy he aprendido, me estoy despojando, estoy liberándome de ese sufrimiento. Son desafíos que vamos viviendo. No tenemos que lamentarnos, no tenemos que ponernos en la silla del acusado y hacer un propio juicio de nosotros mismos o hacer el juicio hacia los demás. No, este es un proceso de desintoxicación, de limpieza. Y durante este proceso de limpieza, saldrá muchísima basura apestosa de nosotros. Así que es importante revisar, como muchas veces les digo a mis pacientes, vamos a revisar ese gabinete con tantos cajones y con tantos folders ahí dentro. Y vamos a sacar desde el último que está empolvado. Vamos a sacar todo, vamos a hacer una limpieza. Vamos a hacer un duelo si es necesario. Vamos a hacer un ritual para sacar todo esto. Y lo que nos sirva, lo reintegraremos en nuestra vida. Y lo que no, lo vamos a dejar. Anteriormente hice un video acerca de la taza de té, donde queremos vertir un poco de vino. Es igual, si quiero vertir vino en mi taza de té que está llena de té, tengo que quitar el té para ponerle vino, ¿verdad? Así es. No, no, las crisis, las crisis, perdón, no llegan solas. Siempre, siempre estamos consciente o inconscientemente pidiendo sufrir. Y esto me estoy tal vez desviando un poquito, porque ese sufrimiento que a veces pedimos es, ay, cómo me choca mi trabajo, ay, cómo me gustaría mandar todo al demonio. Bueno, pues de repente llega una situación donde en tu propio trabajo te dicen, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, ya no te necesitamos más. ¡Ay! Pero ¿cómo me están cobrando mi trabajo? Pero no era lo que estabas pidiendo anteriormente. Entonces, eso es a lo que me refiero. Precisamente ese es el punto. Hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, hay que tener mucho cuidado con lo que traemos cargando que está ya oliendo feo, sacarlo, limpiarlo, tocar fondo. Es sano, no es fuerte, no es feo, es fuerte, no es feo, es muy fuerte, es muy doloroso. ¿Alguien se ha caído? ¿Verdad que duele? Levantarse, ay, me dolió aquí o me dolió acá, uy, y luego al caminar otra vez te sigue doliendo hasta que sana colita de rana, hasta el momento de tu sanación, de tu iluminación, hasta el momento que decides quitar esos clavos y bajarte de la cruz. Eso
es vivir una noche oscura desde el alma. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.